Eta ikusten. Lehenik eta behin aurkeztu egingo nire burua, Osane Oroetxebarria naiz, Unibertsitate Sarbideko zuzendaria. Eta hasi baino lehen hau ere oharpare bat, hemen erabiliko dugun aurkezpen hau, datorren astetik aurrera web orrialdean jarriko dugu, eta bideo itxaldi hau ere grabatuko da eta eskegita egongo da web orrialdean. Bueno, oharra hauek egin ondoren, bagoaz gure gaira. Bueno, hemen azalduko dudana izango da 2019 urte honetan bigarren batxilergo edo goi mailako zikloko ikaslentzat sarbide onarpena eta matrikularako prozedura. Sarrera bezala, esan behar duguna da aurreko ikasturten berdina dela, 2017an aldatu zen prozedura, baina 18an eta 19an mantendu egin da, beraz ezagutzen baduzue azken 2 urtetan egon den prozedura berdina da. Eta argi izan behar ditugu gai bi, bata da unibertsitaterako sarrera eta bestea da onarpena. Sarrerari buruzko informazio guztia, emango dugun informazio guztia balio izango du edozein unibertsitaterako. Baina onarpenari buruzko irizpideak dira EHUko irizpideak eta EHUn eskaintzen diren graduen irizpideak, desberdinak izan daitezkenak beste unibertsitate batzuetarako. Beraz, alde batetik sarbidea daukagu eta beste alde batetik onarpena. Orduan lehenengo, azalduko dugun lehenengoa izango da sarbidea. Aurten bigarren batxilergoan zaudeten ikasleontzat. Batxilergoko titula lortuko duzue maiatzan eta unibertsitatera sartzeko ebaluazioa egin behar duzue, USE deitzen duguna. Eta proba horretan fase bi daude, sarbide fasea eta onarpen fasea. Sarbide fase honetan derrigorrezkoa da eta fase hori gainditzen baduzue, horrek esaten duena da baldintzak betetzen duzuela unibertsitatera joateko. Eta hemen lortuko duzue 0tik 10erako nota bat. Eta onarpen fasea da hautazkoa dena eta balio du onarpen nota hobetzeko eta hemen lortuko duzue 10tik 14erako nota hori. Eta lortutako kalifikazioak bai sarbide fasekoan edo onarpen fasean onargarriak dira estatuko edozein unibertsitaterako. Kalifikazioa esaten dugunean da irakasgai bakoitzaren kalifikazioa. Matematikan 7 bat ataratzen badut, 7 bata edozein tokirako. Beste gauza desberdina da, unibertsitate bakoitzak edo gradu bakoitzak 7 horrekin egiten duena. Bueno, orduan, hasiko gara sarbide fasearekin. Zer da hemen egin behar duguna sarbide fasean? 5 irakasgaian, batxilergoan ikasitako 5 irakasgaien azterketa egin beharko ditugu. 4 orokorrak direnak, gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, Espainiako historia eta atzerriko lehen hizkuntza. Ikasle bakoitzak bere matrikulan daukan atzerriko lehen hizkuntza. Gehieno izango duzue ingelesa, baina izan daiteke ere alemana edo frantsesa. Eta gero, modalitateko enborrekoa. Batxilergoaren arabera, izango duzu irakasgai desberdin bat. Zientziako batxilergoa ikasten baduzue, matematika egin beharko duzue. Gizarte zientziako batxilergorako, gizarte zientziai aplikatutako matematika. Giza zientzietakoa bada batxilergoa latina eta artekoa artearen oinarriak. Orduan, 5 hauekin, azterketa bakoitza egiten da, eta bakoitza kalifikatzen da 0tik 10era. Eta 5 kalifikazio horien batez bestekoa egiten da. Eta aurrera jarraitu ahal izateko batez besteko hori gutxienez 4koa izan behar da. Eta hori izango da sarbide faseko nota, kalifikazioen batez besteko aritmetikoa, minimoa 4 izan behar duena. Eta nota hori, gero batxilergoko batez bestekoarekin erabiltzen da sarbide faseko nota kalkulatzeko. Hau da, sarbide fasean lortutako batez besteko hori bider 0,4 eta batxilergoko batez bestekoa bider 0,6. Eta hemendik atarako dugu gure sarbide faseko nota. Hau gutxienez 5 bada, orduan fase hori onartuta daukagu, eta hori da gure sarbide faseko nota, 5tik 10era onartuta izateko, eta nota hori edo fase horrek gainditzeak esan nahi duena da unibertsitatera joateko baldintzak betetzen ditu dela. Eta hor lortzen dudan nota horren balioa betirako da. Mugagabeko balioa du.
Bueno, urrengo fasea da onarpen fasea. Badaukagu nota bat, 0-tik 10, gaindituta badaukago 5-tik 10, eta nota hori hobetzeko onarpen fasea egiten dugu, eta 14 arte lortu ahal izateko gure kalifikazioa. Bueno, orduan, hemen zer da egin behar duguna. Modalitatekoetik besteko enborreko 4 irakasgai arte egin daitezke. Ikasitakoak ala ez. Hau da, egin daitezke edo bat berez, edo bat, 2, 3 edo 4. Eta hemen posible da egitea azterketa bat, naiz eta nire kabuz prestatuketako irakasgai bat. Ariketa berdina izango da, sarbide faseko ariketa bera, eta kasu honetan kalifikazioak kontuan hartuko dira gaindituta badaude, hau da gutxienez 5 bat ateratzen badut, irakasgai horien azterketetan. 5 baino gutxiago ateratzen badut, ez du eraginik izango. Eta orduan, hemen egin ditudan irakasgai hauekin, kalkulatzen da onarpen nota, eta onarpen nota hori graduaren arabera desberdina izango da. Gero ikusiko dugu nola kalkulatzen dugun onarpen nota hori. Eta kasu honetan, lortutako kalifikazioen, irakasgaien kalifikazioek 2 ikasturterako balio dute. Sarbide faseko nota esan dugu betirako dela, hemen 4 irakasgai horien kalifikazioa 5 ikasturterako erabilial izango dugu. Hau da, orain egiten badugu, 2019an, ekainan, zein uztailan, proba egiten badugu, hemen lortutako kalifikazioak erabilial izango ditut 19-20 ikasturtean sartzeko, edo 20-21 ikasturtean sartzeko. Hortik aurrera ja, ez dute balio. Bueno, nola kalkulatzen dugu onarpen fasea? Egin ditugu azterketak, hemen daukagu sarbidek faseko nota, eta gradu bakoitzak parametro batzuk aukeratu ditu irakasgai desberdinetarako. Orduan, 2 edo 3 irakasgai egongo dira, eta M1, M2, M3rekin adierazten duguna da guk egin ditugun azterketa horien kalifikazioak. Eta gradu horretarako balioa dutenak. Eta C1, C2 eta C3 izango dira gradu horrek finkatu dituzten parametroak. 0-1, 0-2 edo 0-3 izan daitezkenak. Eta horrelak lortuko genuke gure onarpen nota, gradu bakoitzerako. Hauek dira Euskal Herriko Unibertsitateko gradutarako irizpideak. Gero ikusiko ditugun adibideak. Beste unibertsitate batek beste irizpide batzuk jar ditzake. Gradu berdinerako edo beste gradu batzutarako. Bueno, lanbide heziketako ikaslentzat, egoera antzekoa da, aldaketa dago sarbide fasean. Beraiek ez dute egin behar sarbide faseko azterketa, bere sarbide faseko nota da zikloaren batez bestekoa, hemen agertuko dena, eta gero onarpen nota hori hobetzeko, onarpen fasea batxilergoko ikasleen berdina da. 4 irakasgaira arte, bakoitza bere parametroekin. Lanbide heziketako ikasleek kontuan izan behar dute beste gai bat, eta da, zikloaren familia profesionala lotuta dagoela, lehenesten da, ikasi nahi den gradura. Hau da, edozein ziklotik ezin da joan edozein gradura. Badago bide batzuk markatuta. Bueno, eta oraintxe aipatu duena, onarpen fasea berdin egin behar da, matrikula epe berdinetan, eta azterketa berdina da. Batxilergoen ikasleen azterketa berdina. Bueno, badaude sartzeko beste bide batzuk, aipamen txiki bat egingo dut, honi buruzko galderarik edo badaukazue, egin arazo hori gabe. Nazioarteko batxilergoa egiten duten ikasleek, Europako batxilergoa edo Europar Batasuneko ikasketak dituzten ikasleak, sarbide nota eta onarpen notaren kalkulua eta gauza guztiak urrutiko unibertsitatean egin behar dute. Eta guk onartuko dugu urrutiko unibertsitateak emandako agirian agertzen dena. Europako Batasunetik kanpoko ikasketak dituzten ikaslentzat, homologatu gabe duten ikasleak lehenengo egin behar dutena da tituluaren homologazioa eskatu. Eta gero berriro urrutiko unibertsitatera joan eta han egin gauza guztiak. Eta gero badaude beste proba desberdinak, 25 urtetik gorakoak, 45 urtetik gorakoak, eta lan esperientzia duten 40 urtetik gorakoak. Beste epe batzuk dituzte, beste proba desberdinak, eta bar. Edozein kasutan hemen web orrialdean dago gida liburua eta hor dago azalduta informazio guztia.
Bueno, usera bueltatuz, egutegia eta ordutegia. Egutegia behin betikoa da, ohiko deialdia ekainaren 5, 6 eta 7 izango da, eta ezohiko deialdia uztailaren 3, 4 eta 5. Beti da asteazkena, osteguna eta ostirala. Asteazken eta osteguna egun osoa eta ostirala eguerdira arte. Behin-behinikoa dena da ordutegia. Hau da momentuz dagoen ordutegia. Ordutegia hau egin dugu orain arte ezagutzen ditugun datuen arabera. Epea oraindik ez da amaitu eta ja behin betiko datuak ditugunean gerta daiteke hemen aldaketaren bat egotea. Baina ez da aldaketa handirik izango. Bueno, kolorekin agertzen diren multxo hauek, koloreak adierazten dutena da batxillergoko adar desberdinak. Hor dauden irakasgaiak. Eta gero zuriz daudenak dira ikasle guztiak egin behar dituztenak. Euskara eta literatura, historia, gaztelania eta literatura, eta atzerriko hizkuntzak. Orduan, hau web orrialdean dago jarrita, eta eguneratzen denean, behin betikoa denean bere jarriko da, eta informatuko dugu zentroetara. Bueno, zer egiten dugu azterketa egunean, edo zer egin behar dozue, azterketa 9:00 hasten da, baina lehen egunean, 9:00 laurden gutxiagotan aurkezpena dago. Orduan, zer egin behar duzue egun horretan. Bueno, bakoitza, aldez aurretik jakingo du, ikasle bakoitza jakingo du ze epaimaia tokatu zaion eta non dagoen kokatuta epaimai hori. Bizkaioko kampusean epaimaiak toki askotan daude, ohiko deialdian. Batzuk daude hemen Sarrikon, beste batzuk daude Ingenieritza Eskolan, beste batzuk daude Portugaleten, eta beste batzuk daude Leioan. Orduan, begiratu zein da zuen epaimaia eta non dagoen epaimai hori, fizikoki kokatuta. Hori lehenengo gauza. Orduan, lehenengo orduan aurkezpen horretara ikaslea joango dira, identifikazio dokumentuarekin, nana edo pasaportea edo dokumentuarekin, eta matrikularen horriarekin. Aurre matrikula egiteko epea urtarrilaren 15ean zabaldu da, martxoaren 29 arte zabalik egongo da, zentroetan egin behar duzue hori, agian zentro batzuetan egin duzue, beste batzuetan ez, orduan, horre egiten duzuen matrikularekin, aukeratzen dituzuenean irakasgaiak, hori da, eraman behar duzuen agiria. Matrikulatu gabe dagoena ezin izango du azterketa egin. Beraz, epeak eta errespetatu eta kontu zibili gauza horiekin. Orduan, epaimaiak azalduko ditu jarraibideak, gelan, eta banatuko da kodeen horria. Zer da koden horria, daukazuen matrikularen arabera, zerrenda horretan agertuko dira zuek aukeratu dituzuen irakasgaiak, eta banatuko da horri bat, irakasgai hoiekin eta irakasgai bakoitzak dauka kode bat, 4 letra duen kode bat. Kode hori da azterketan jarri behar duzuena, izango da zuen identifikazioa. Azterketan ez duzu jarri behar ez izena, ez lan zenbakia, ez ezer, jarri beharko duzuena da irakasgai bakoitzerako horri horretan agertzen den kodea. Eta irakasgai bakoitzak dauka kode desberdin bat. Orduan, horri egun guztietan eta ordu guztietan izan behar duzue. Irakasgaiak ordutegiaren arabera, jarri barko duzue, horre agertzen den kodea. Eta orduan, lehenengo egunean, banatzen da horri. Egiaztatu behar duzue, kodean agertzen dena eta zuen matrikularen papelean agertzen dena bat datorrela. Hau da, irakasgai berdinak direla eta abar. Edozein gauza gertatuko balitz edo ez datozela bat edo zerbait gertatuko balitz, orduan jakinarazi behar diozu epaimaikoei, handauden irakaslei. Eta oso importantea egiaztatzea, bat datozela, bateko datuak eta besteko datuak. Bueno, gerta daiteke, lehen ordutegian ikusi dozuenez, ordu batzutan azterketa bat baino gehiago dago. Gerta daiteke ikasleen batek azterketa 2 izatea ordu berean. Orduan, hori gertatzen denean, jakinarazi behar diozue epaimaikoei bere, eta beraiek antolatzeko. Egiten dena da, azterketa guztiak, azterketa 2 egingo duzue, gelatik atera gabe. Banatzen da azterketa bat, eta gero bestea. Deskantsoa egiteko aukera duzue, baina deskantso hori egiteko ezin zarete atera gelatik. Ze besteak egin dute azterketa, eta zuek oraindik egin behar duzue orduan.
deskantsoa erabili nahi badozue, aukera daukazue deskantsatzeko gelaren barruan, eta ez badozue erabili nahi, posible da egitea azterketa bat, eta gero bestea jarraian. Baina edozein kasutan, epaimahaiari esan, eta beraiek azalduko duten nola egin. Bueno, kontuan euki behar diren gauza, garrantzitsuak. Matrikula egiaztatzea. Lehen esan dut, urtarrilaren 17tik martxoaren 29 arte epea dagoela gradoen aurre inskripzioa egiteko, matrikula behin-behiniko matrikula egiteko, eta abar. Orduan, hori zentroaren bidez egingo duzue. Edo zentroan egingo duzue, edo zentroak banatuko dizkizue kodeak eta emango dizkizue azalpenak zuek egiteko. Kode hori daukasunean eta pasahitza sisteman sartzeko, posiblea daukazu edozein momentutan egiaztatzea zer egin duzuen. Orduan, sartzen zareten momentutik, posiblea da egiaztatzea zuen datuak. Orduan, egiaztatu ondo daudela eginda. Eta aldez aurretik esaten dugunean ez da ez aurreko egunean, ez 2 egun lehenago, ez 3 egun lehenago. Aste bat lehenago gauzak ezin dira aldatu. Orduan, denbora daukazue egiaztatzeko. Eta kontuz, matrikula egiterakoan, irakasgaien izenekin. Seguk erabiltzen ditugu izen batzuk, baina irakasgaiaren izen ofiziala agian beste bat da, edo luzeagoa da adibidez. Filosofia. Filosofiaren izena da filosofiaren historia. Jarraituko dut. Izena da filosofiaren historia, edo artearen historia. Orduan, kontuz izenekin irakurri ondo izenak, arazoak ez gertatzeko, gero. Gero, lehen aipatu duguna, begiratu ondo non dagoen zuen epaimaia. Bilbon, Portugaleten, Leioan, eta abar. Begiratu ondo non dagoen. Kodeen horria, ez galdu kodeen horria. Eta egunero, eraman behar duzue kodeen horria. Eta gero, uztailean errepikatzen baduzue, usea, ekainan oiko deialdean egiten baduzue, eta uztailean errepikatzen baduzue, berriro egin behar duzue matrikula, aukeratu irakasgaiak, eta abar. Eta berriro, begiratu behar duzue zein den epaimaia. Uztailean epaimai gutxiago daude, orduan Bizkaiko kampusaren kasuan guztiak daude ingenieritza eskolan, Bilboko ingenieritza eskolan. Orduan, agian gerta daiteke ekainan Leioara joan behar izana, eta gero Bilbora, bigarren deialdian Bilbora. Orduan, uztailean egiten bada, berriro errepikatu behar duzue guztia. Bueno, azterketa egin ondoren, eta nota jakin ondoren, azterketak ostiralean amaitzen dira, urrengo ostegunean notak argitaratzen dira, eta aukera daukazue berrikusketa eskatzeko. Orduan, berrikusketa eskatzeko 3 egun daude, ostegunean argitaratzen dira notak, urrengo ostirala, astelena eta asteartea. Eta eskaera egin behar da, azterketa egin duzuen toki berean, epaimaia dagoen tokian. Tokatu zaizuen epaimaian, han egiten da eskaera. Eta eska daiteke irakasgai bat edo guztiak, nahi dituzuen guztiak, berrikusketa egiteko. Kontuan izan behar duzuen gauza bat da berrikusketa eskatzen duzuenean, nota manten daitekela, nota berdinarekin, behin betiko nota berdina esan daiteke, hobea, altuagoa edo bajoagoa. Orduan, hori kontutan izan behar duzue aldez aurretik. Zer egiten da berrikusketa prozeduran? Bueno, eskatzen duzue zein irakasgaia nahi duzuen berrikusi, eta orduan bigarren pertsona batek begiratzen du azterketa hori. Begiratzen duen lehenengo gauza da, edo egiaztatzen du akatsak ez daudela. Akatsak ariketa guztiak zuzendu direla, puntuazioen notak batura ondo eginda daudela, eta olako akatsak. Ez badaude olako akatsik, zuzenketa egiten du, bigarren zuzenketa egiten da, eta bigarren zuzentzaile honek bere kalifikazioa jartzen du. Lehenengo kalifikazioa eta bigarren kalifikazio honen arteko aldea 2 puntu baino gitxiagoako bada, orduan azken nota da 2 horien batez bestekoa. Eta horrekin amaitzen da. Aldea 2 puntukoa edo gehiagokoa bada, eskatu gabe ofizioz 3. pertsona batek zuzentzen du azterketa. 3. zuzenketa bat egiten da, eta azken nota da 3 horien batez bestekoa. Eta akatzen bat aurkitzen bada, ariketa bat ez dagoela zuzenduta eta abar, orduan egiten den lehenengo gauza da akats hori zuzendu egiten da,
eta jartzen da nota barria. Eta orduan hasten da ja berriro bigarren zuzenketa eta abar. Orduan honekin amaitzen da bide administratiboa. Eta edo ez bazaudete ados, orduan urrengo pausoa izango litzateke errekurtsoa jartzea errektoreari. Aukera daukazue ere berrikusketa prozedura amaitu ondoren, azterketa ikustea eskatzea. Orduan badago epe bat azterketa ikustea eskatzeko, eta egiten dena da eskaera guztia jasota gero, ordu bat aldez aurretik zita bat ematen zaizue eta azterketa ikusten etorteko. Eta egiten dena da azterketaren kopia bat banatu, Google ditzen gara originalarekin, eta zuek ere emango duzue azterketaren kopia bat, zuzenduta. Baina azterketa ikustera joaten zaretenean, han ez dago zuzentzailerik ez ezer. Bakarrik dago administratzaile bat, azterketa erakusten du, eta horregaitik eraman alduzue azterketa etxera, eta gero aztertu ondo edo nahi duzuena. Bueno, posiblea da bere nota hobetzera aurkeztea. Demagun egiten duzuela ohiko deialdean azterketa, eta ezoikoan uztailean nahi duzuela nota hobetu. Posiblea da nota hobetzea sarbide fasean, edo sarbide faseko nota hobetzea, edo onarpen faseko nota hobetzea, edo biak. Sarbide faseko nota hobetu nahi badugu, 5 irakasgaiak egin behar ditugu, fase osoa egin behar dugu. Hasieran esan dugu 5 irakasgai egin behar dutugula hemen, orduan sarbide fasea hobetzeko 5 egin behar ditugu. Eta orduan berriro, bakoitza kalifikatu egiten da, batez bestekoa, batxiergoko notarekin batez bestekoa kalkulatu, eta bar. Onarpen faseko notaren bat, edo guztiak hobeto nahi baditugu, orduan aukeratzen ditugu irakasgaiak, eta egiten ditugu azterketak. Aukeratu ditugun azterketa horiek egingo genituzke. Nota hobetzen badugu, sarbide fasekoa, edo onarpen fasekoa, nota hobetzen badugu, hori izango da gure nota. Baina ez badugu hobetzen, hasierako nota. Beti geldituko gara onenarekin. Ez dugu galduko. Beti geldituko gara ditugun guztien onenarekin. Eta nota hobetzeko aukeratzen badugu, sarbide faseko irakasgai bat, baina onarpen faserako balio duena, adibidez, atzerriko hizkuntza edo euskara edo, ez badugu egiten sarbide fase osoa, baina egiten badugu horko azterketaren bat, orduan hor hobetzen dugun hobekuntza hori, edo hobekuntza horrek ez du eragina izango sarbide fasean, bakarrik onarpen fasean. Hau da, nik euskarazko azterketa egiten dut, nota hobetzen dut, balio dit onarpen faserako, baina ez dugu kalkulatuko barriro sarbide fase berria. Sarbide fase hobetzeko egin behar dugu dena. Eta kontuan izan beharreko beste gauza bat, nota hobetzen badugu uztaileko azterketan, eta nota hobetzen badugu, nota hori gure espedientera pasatuko da ezoiko deialdiko epe guztiak amaitzen direnean, eta epe horiek amaitzen dira irailean. Orduan, uztailean matrikulatzeko ez da kontuan izango nota hobetze hori. Uztailerako daukat ohiko deialdian lortu dudan nota. Orduan, balio dit irailerako edo datorren ikasturterako. Bueno, badaukagu azterketa egina, gure kalifikazioak eta bar. Orduan, nola erabiltzen du unibertsitatea, kalifikazio horrek edo nola kalkulatzen dugu gure onarpen nota. Hemendik aurrera azalduko dudana da EHUko graduetarako. Beste lehen aipatu dudan moduan, beste unibertsitate batzuetan beste modu batean egin daiteke, edo beste gradu batzuetan beste modu batean. Bueno, lehen esan dugu, onarpen notarako 2 edo 3 irakasgai baloratuko direla parametro desberdinekin. Hortik aparte, badaude gradu batzuk, beste irizpide batzuk dituztenak. Bata da batxiergoarena, lehen etxitako batxiergoa. Zientzitako graduak eta ingenieritza eta arkitekturako gradu guztiek, zientzitako batxiergoa lehen etxita dute, 3 hauek izan ezik. Arkitekturaren oinarriak, itxasketa eta nauteka eta txasgarraioa. Zer esan nahi du lehen etxitako batxiergoa dutela? Zientzietako batxiergoa dela lehen etxita doana. Zientzitako batxiergoa egin duen ikasle bat, aurretik doa beste batxiergo bat duen ikasle baten aurretik doa naiz eta nota txarragoa izan. Hau da,
nik zientzitako batxilergoa egin badut eta 8,5 badaukat, nire onarpen nota 8,5 bada, eta nire lagunak arteko batxilergoa dauka, eta 13 bat dauka, gradu hauetarako zientzietako batxilergoa duena aurretik joango da. Naiz eta nota bajoagoa izan. Lehenengo doa zientzietako batxilergoko ikasleak eta gero beste guztiak. Orduan, zientzietako graduek eta ingenieritza eta arkitektura arloko graduek 3 hauek izan ezik. Eta gero badaude beste gradu batzuk, gero ikusiko ditugunak ere, beste proba berezi batzuk dituztenak. Bueno, adibide batzuk egingo ditugu. Nola kalkulatu onarpen nota gradu desberdinetarako. Esan dugu, gradu bakoitzean 3 multxo, 2 edo 3 multxo agertuko direla. Orduan, guk hemen adierazi dugu koloreten. Multxo gorria, urdina eta berdea. Eta multxo bakoitzean agertzen da zenbaki bat. Horrek esan nahi duena da, kolore horretako multxoan dauden irakasgaiak, bat egon daiteke, edo bat baino gehiago, ze parametroa daukan, 0 bat, 0 bi edo 0 3. Bueno, demagun ikasi nahi dugula ingeles ikasketak. Begiratu behar dugun lehenengo gauza da, zutabe hau, batxillergo lehenetxia ez. Hau da, edozein batxillergo ikasita, abiapuntua berdina da. Ingeles ikasketak. Zeintzuk dira multxo gorrian dauden irakasgaiak? Bueno, gorrian daukagu, 0 bakarri dago bat, kasu honetan, 0 birekin, atzerriko hizkuntza. Baina hemen agertzen da izar bat, eta horrek esan nahi duena da ingelesa. Hau da, ingeleseko nota gutxienez bostekoa bada, gaindituta badago, bider 0,2 egingo dut. Kasu honetan, nire atzerriko hizkuntza ingelesa bada, sarbide fasean egindako azterketak balio dit. Nire atzerriko hizkuntza frantsesa edo alemana bada, onarpen fasean ingelesa egin beharko dut, hemen bakarrik kontuan hartzen delako ingelesa. Orduan, ingeleseko nota bider 0,2. Urdinan dago latina, eta latinak dauka 0,1. Orduan, latinan lortutako nota bider 0,1. Eta multxo berdean daude euskera eta literatura eta gaztelania eta literatura. Orduan, bi hoietatik onena bider 0,1. Eta horrela kalkulatuko dugu onarpen nota. Gehi, sarbide fasean lortutako nota. Itzulpen gintza eta interpretazioa, adibidez. Kasu honetan multxo bi bakarrik daude. Bata da gorria eta beste urdina. Eta gorrian, 0 birekin agertzen da atzerriko hizkuntza, baina kasu honetan ez dago izarrik. Orduan, horrek esan nahi duena da, edozein atzerriko hizkuntza. Bat badaukat, nota hori bider 0,2, beti gaindituta badago, eta atzerriko hizkuntza bat baino gehiago badaukat, ditudan guztietatik notarik onena. Frantsesa eta ingelesa egin badut adibidez, bi horietatik onena bider 0,2. Eta gero urdinan daude latina, gaztelania eta euskera, 3 horietatik onena bider 0,2. Beste adibide bat. Geologia adibidez. Lehenengo zutabean agertzen da, batxillergo lehenetxia, zientziak, bai. Beraz, zientzietako batxillergoak komeni zaite egitea. Beste batxillergo guztiak atzetik joango dira. Orduan, kasu honetan multxo gorrian daude geologia eta kimika. Bi horietatik, ez dut zertan guztiak egin behar. Konbini zaidana da, multxo bakoitzean gutxienez bat izatea. Bat baino gehiago badaukat, bere, baina gutxienez multxo bakoitzean irakasgai bat. Orduan, kasu honetan geologia edo kimika eta bi horietatik onena bider 0,2. Urdinan daukat fisika eta matematika, zientzietako batxillergoa egin badut matematika eginda daukat, sarbide fasean, orduan hau ez dut egin behar berriro, orduan bi horietatik onena bider 0,1, eta berdean daude atzerriko hizkuntza, kasu honetan ez dago izarrik, beraz, berdin da, zein atzerriko hizkuntza dan, biologia, euskera eta literatura, eta marrakesketa teknikoa. 4 horietatik onena, bider 0,1. Bueno, gradu bikoitzen kasuan, hemen dago gradu bikoitz bat, eta hemen daude beste gradu bikoitzak, gradu bikoitzen kasuan egiten dena da, gradu simple bakoitzerako kalkulatu onarpen nota. Eta gero, ateratzen diren bi horietatik onena hartu. Eta hori izango da, gradu bikoitzaren onarpen nota. Hemen gauza bera. Hemen badaukagu bere lehenetxitako batxillergoa, eta ingo dugu beste adibide pare bat, adibide psikologia. Lehen ikusi dugu itzulpen gintzan multxo bi zeundela, 0,2 eta 0,2 parametrokin. Psikologiaren kasuan bi multxo daude, baina kasu honetan ponderazio parametroak dira 0,3 eta 0,1. Ez dago batxillergo lehenetxia,
multzo gorrian daude biologia, filosofiaren historia, giza zientzia aplikatutako matematika eta matematika bi, orduan, lau hoietatik onena, bider 0,3. Orduan, bider 0,3 egiten dugunean, horrek esan nahi duena da, nota hau, biologia edo filosofia edo hauen nota, balio handia duela. Orduan, hoietatik onena bider 0,3 eta gero atzerriko hizkuntza, euskara eta literatura eta gaztelania, 3 hoietatik onena bere bider 0,1. Adibidez, psikologiaren kasuan, zientzietako batxilergoa egin badut, edo gizarte zientzietako batxilergoa egin badut, hau edo beste hau eginda izango dut. Orduan, sarbide faseko irakasgaiak eginda, nahikoa da onarpen notarako. Hauetariko bat eginda izango dut, eta hizkuntzak bere eginda ditut. Beraz, nahikoa da 5 irakasgaia egitea, 14 arte onarpen nota, hau da, onarpen fasea ez dut zertan egin behar. Bueno, eta azkenengo adibidea dira hezkuntzako graduak, lehen hezkuntza eta aurre hezkuntza. Horra agertzen da euskara eta literatura bi koloretan, urdina eta berdea. Orduan, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzaren kasuan, multzo gorrian daude bi matematikak, 0,2rekin, gizarte zientzietako matematika eta matematika bi 0,2rekin, eta gero, multzo urdinan dago euskara gaztelaniarekin, eta multzo berdean euskara atzerriko hizkuntzarekin. Orduan, euskara eta gaztelaniaren artean honena euskara bada, hartuko dugu euskararen nota bider 0,1. Eta euskara eta atzerriko hizkuntzaren artean notarik onena euskara bada, berriro hartuko dugu euskara 0,1ekin. Horregaitik agertzen dira kolore biak. Bi multzotan dago, eta multzo bakoitzeko onena bada, bietan hartuko genuke. Bueno, eta horrela kalkulatzen dugu gure onarpen nota, gradu desberdinetarako. Horretaz gain badaude gradu bi proba propio bat dutena. Eta dira, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako gradua, eta itzulpengintza eta interpretazioko gradua. Hauek proba berezi bat dute, beste epe batzutan egiten dena eta beste irizpide batzuekin, eta hor ez da nota bat lortzen. Horren emaitza bakarri da gai ala ez gai. Eta bi gradu hauen kasuan, baldintza bi betea behar dituzue. Bata da proba hau gainditzea eta bestea da eskatzen den nota lortzea. Hau da, notarena, gehi probarena, gauza biak. Eta datorren ikasturterako, medikuntzako eskaintza berria da. Hizkuntzaren araberako onarpena egingo da. Hau da, aukera bi izango dituzue medikuntza ikasteko. Euskeraz, ala gazteleraz. Eta zerrendan, aukeratzerakoan, aukera bi agertuko dira. Gaztelerazko lerrorako ez dago beste irizpiderik, ez dago beste baldintzarik, notarena bakarrik, eta euskerazko medikuntzako gradua euskeraz ikasi nahi baduzue, berrezpena egiten duzuenean B2 maila egiaztatu beharko duzue euskerazko B2 maila. D ereduan ikasten duzuenok berez daukazue B2 maila hori, orduan batxilergo titulua lortzerakoan ematen zaizuen agiriarekin horrekin nahikoa da, eta D ereduan ez baduzue ikasten, orduan hizkuntza eskolakoa edo abekoa edo egiaztatu beharko duzue hori. Baina hori proba egin ondoren ekainean. Aurkeztu behar duzue dokumentu hori. Bueno, onarpen nota kalkulatu ondoren, hurrengo pausua da matrikula egitea, edo nola aukeratzen ditugu graduak. Kupo bi daude. Kupo orokorra da batxilergoa goi mailako heziketako ikasleak eta atzerriko ikasleak edo atzerritako ikasketak dituzten ikasleak, eta gero beste kupo batean doaz beste proba desberdinak egiten dituztenak. 25 urtetik gorakoak, 55 urtetik gorakoak, 40 urtetik gorakoak, goi mailako kirolariak, eta abar. Orduan, batxilergoko eta goi mailako ikasleak egongo dira hemen. Orduan, egiten dena da, ordenatu eskaerak onarpen notaren arabera, gradu bakoitzerako. Eta orduan eskaintzen diren plazaren arabera eta egon diren eskaeren arabera ordenatzen dira eskaerak onarpen notaren arabera. Zuek orain martxoaren 29 arte jarri behar duzue 8 grado, eta aukeratzen dituzuen gradu horietan edo jartzen duzuen zerrenda horretan
oso garrantzitsua da jartzea zuen edo ikasi nahi duzuenaren arabera ordena jartzea. Nire lehenengo aukera bada, edo nik ikasi nahi badut itzulpengintza eta interpretazioa, jarri behar dudan lehenengo gradua da hori. Bigarrena, nire bigarren aukera. Hirugarren aukera. Ez dut jarri behar notaren arabera edo aterako dudan edo uste dudanaren arabera. Ikasi nahi dudanaren arabera. Oso garrantzitsua. Orduan, orden hori oso importantea da. Ordenatzen direlako notaren arabera. Orduan, zer egiten da? Esan dugu martxoaren 29 arte epea zabalik dagoela, aukeraketa hori egiteko, eta hor jarri behar dituzue 8 gradu. Lehentasunaren arabera ordenatuta. Proba eginta gero eta prozedura guztia amaitu ondoren, ekainaren amaieran, berrespena, orain egiten duzuenaren berrespena egin behar duzue. Eta berrespen horretan, posiblea da ordena aldatzea, graduak aldatzea, edo eserrez aldatzea. Edozein kasutan zerbait aldatu nahi baduzue, edo ez baduzue aldatu nahi, egin behar duzue berrespen hori. Naiz eta eserrez aldatu. Zergaitik egin behar da berrespen hori? Sistemak ez daki, hemendik, edo martxoaren 29tik, ekainaren amaiera arte, zer gertatu da zuekin. Batxillergoa gainditu duzuen ala ez, gainditu baduzue, jarraitzen duzue, usea egin duzuen ala ez, gainditu duzuen ala ez, edo agian erabaki duzue unibertsitatera ez etortzea eta beste gauza bat egitea, orduan horregaitik derrigorrezkoa da berrespena egitea. Naiz eta eserrez aldatu. Sisteman sartu eta eman gorde eta egin. Eta epe hori, berrespenerako dagoen epe hori amaitzen denean, orduan ja hortik aurrera ez da posible ez egitea, ez aldatzea, ez eser. Bueno, orduan, gradu bakoitzean onartzen dira eskaeren arabera, notaren arabera. Orduan, egiten da lehen zerrenda bat. Orduan, gradu bakoitzak egiten duena da, duen eskaerekin ordenatu. Eta eskaintzen diren plazen arabera, egin lehenengo zerrenda bat. Orduan, lehenengo zerrenda hori argitaratzen da, eta emate izan zue data bat matrikula egiten joateko. Matrikula egiteko, lehenengo mailako matrikula egiteko, joan beharko zarete zentrura. Ikasiko duzuen zentrura. Hau da, Bizkaiko kampusean badago Bizkaian, Donostian badago Donostira, eta Araban badago Arabara. Fizikoki joan beharko zarete ara, egokitu zaizuen orduan eta egunean. Gero ja bigarrenetik aurrera online egiten da matrikula, baina lehenengo mailan egin behar da han, tokian. Orduan, esleitutako ikastegian matrikula egiteko hitzordua ematen da, eta momentu horretatik, onartutakoaren aurreko graduetan itxarote zerrendan gelditzen da ikaslea, eta onartutakoaren atzeko aukeretatik kanpo gelditzen da. Hau da, demagun, nire lehenengo aukera zela medikuntza, baina ez diate deitu medikuntzatik, eta nire bigarren aukera zan fisioterapia, adibidez. Eta ditu diate matrikula egiteko fisioterapian. Eta hirugarrena zan erizaintza. Orduan, ordua ematen badiate matrikula egiteko bigarren aukeran, nire bigarren aukeran, hirugarrenetik aurrera kanpoan geldituko naiz. Ja ez didate deituko. Baina, eta lehenengoan gelditzen naz itxarote zerrendan. Eta agertzen da ze tokitan nagoen itxarote zerrenda horretan. Horregaitik da hain garrantzitsua ordena. Matrikulatzen ba naiz eta nire bigarren aukeran, hirugarrenetik aurrera kanpo gelditzen naiz, eskaini didatelako nire aukeren artean onena, betetzen ditudan baldintzatatik onena. Bueno, orduan, argitaratzen direnean zerrenda hauek posiblea da interneten ikustea eta matrikula egiterakoan posta elektroniko bat ematen duzuenan, helduko zaizue horra abisu bat. Esan ez, argituta daudela eta posiblea dela ikustea. Eta beste unibertsitate publikoan matrikula egin baduzue, edo egiteko zain bazaudete, epearen arabera, hemengo matrikula izango da matrikula baldintzatuta. Bestearen arabera, agian posiblea da adibidez hemen egitea matrikula baldintzatu hori, eta beste unibertsitate publikoan itxarote zerrendan egotea adibidez, eta onartua izaten bazarete beste horretan, orduan hemengoa anulatzen da. Bueno, adibide bat, lehen aipatu duguna.
Unai eta Leire medikuntza ikasi nahi dute lehenengo aukeran. Eta erizaintza bigarrenean. Eta bien onarpen nota da 12,2koa. Eta ordena jartzerakoan, graduen ordena jartzerakoan, Unai jarri du lehenengo erizaintza eta bigarrena medikuntza. Eta Leire jarri du lehenengo medikuntza eta bigarren erizaintza. Orduan egiten da lehenengo ordenaketa bat, eta medikuntzako nota izan da 12,3. Eta izaintzakoa 10,9. Lehenengo baldintza ez duten ez betetzen, orduan emango diete data erizaintzan matrikulatzeko. Orduan, matrikulatzen dira erizaintzar, biak. Leire geldituko da medikuntzako itxarote zerrendan, eta 3. aurrera kanpo, matrikulatuta dago hemen, eta hemen itxarote zerrendan dago. Unai dago matrikulatuta erizaintzan, eta matrikula hori daia behin betikoa, eta hemetik aurrera kanpoan gelditzen da. Amaitzen da lehenengo matrikula epea, berrikusten dira tokia dauden ala ez, eta gelditzen da tokia dago medikuntzan. Orduan, eta nota bajatzen da 12,1. Orduan, Leire deituko dute medikuntzatik matrikulatzen joateko eta anulatuko da, baina Unai ez dute deituko, naiz eta nota izan. Jarri duelako honen ostean. Eta ja, hemendik aurrera, kendu dutelako zerrendatik. Beraz, oso importantea ordena. Ikasi nahi duzuenaren arabera. Beti. Bueno, amaitzeko graduen eskaintza eta gutxieneko notari buruzko gauza pare bat. Bueno, datorren ikasturterako 5 gradu bikoitz berriak eskainiko dira Euskal Herriko Unibertsitatean, 3 Arabako kampusean, bata Gipuzkoan eta bestea Bizkaian. Orduan, Arabako kampusekoak dira farmazia eta giza nutrizio eta dietetika, enpresen administrazio eta zuzendaritza eta kudeaketaren eta informazio sistemen informatikaren ingenieritza, eta enpresa eta administrazioaren zuzendaritza eta ingenieritza mekanikoa, hori alde batetik. Gipuzkoan, enpresa eta administrazioaren zuzendaritza eta zuzenbidea, Bizkaian zegoena Gipuzkoan bere eskainiko da, eta hemen Bizkaian negozioen kudeaketa eta lan harremanen eta gizabaiale bideak. Eta hemen agertzen dira Bilbo eta Leioa, bata Bilbon ematen delako eta bestean Leioan ematen delako. Orduan, antolatuta dago gradu bikoitz hori egunaren arabera toki batera edo bestera joateko. Kontuan izan behar duzuen gauza bat, gradu bikoitz hauetan lehen esan dugu, gradu bikoitzen onarpen nota kalkulatzeko dela, gradu bien nota kalkulatzen dela eta honena aukeratzen dela. Bi hauen kasuan, ingenieritzak batxillergo lehen etxita dute. Orduan, hauen kalkulua egiteko zientzitako batxillergoa behar dut. Naiz eta bigarren honek ez izan. Orduan, hori da kontuan izan beharreko gauza bat bere. Gradu bakoitzaren nota dituen baldintza guztiekin. Bueno, medikuntzako gradua lehen aipatu duguna, euskarazko lerroa eta gaztelerazko lerroa, eta datorren ikasturterako ez da eskainiko Arabako kampusean haur-hezkuntzako gradua gazteleraz. Euskaraz bai mantentzen da, baina gazteleraz desagertuko da. Horrek dira graduen eskaintzen berriak. Bueno, eta amaitzeko gutxieneko nota. Bueno, onarpen nota aipatzen dugunean, beti esaten duguna da 12,2, 7,8 eta bar, nota bat. Baina, izatez gutxieneko nota horretan badago aurretik beste zati bat informazioa ematen diguna, eta kontuan izan behar duguna. Orduan, izatez gutxieneko notan 10 digitua agertzen dira. Hau da, guk erabiltzen duguna, 12,2 edo 7,8, eta hemen badaude beste 5 zenbaki. Eta honek adierazten duena da lehentasuna. Orduan, zer da hemendik jakin behar duguna, edo nola ulertu behar dugu hau. Bueno, kontuan izan behar duguna da zein den hemen agertzen den lehenengo zenbakia. Hemen agertzen den lehenengo zenbakia izan alda, 9, 8, 7, orduan. 9 bat bada, 9 horrek adierazten duena da hemen agertzen den nota dela ohiko deialdian lortutako nota. Hau da, eta gradu horretara sartzeko lortu behar dut gutxi gora bera hemen dagoen nota, baina ohiko deialdian. Hau da, gradu hori bete da ohiko deialdiko ikaslekin. Ez bada 9, orduan beste bide batzuk edo beste deialdi batzuk eta abar. Orduan, kontuan izan behar duguna da nota eta hau 9 den ala ez. Adibidez,
Kimikako gradua, Donostiko kampusean, kimika fakultatean. Bueno, nota da 8,178. Eta hemengo lehenengo zenbakia da 9 bat. Orduan, honek esan nahi duena da, sartu direla, nota hau edo hori baino altuagoa duten ikasleak, ohiko deialdian usea gainditu dutenak. Hau da, lortu behar dut nota hau, 8,2, gutxi gora bera, horregongo da, baina ohiko deialdian gainditu behar dut proba. Enpresen administrazio eta zuzendaritzako gradua, Gipuzkoako kampusean berri. Kaso honetan nota altuagoa da, 8,58. Baina hemengo zenbakia ez da 9 bat. Orduan, honek esan nahi duena da, ohiko deialdikoak, naiz eta hau baino nota bajoagoa izan, sartu direla. Eta gero, ez bada esera agertzen, horrek esan nahi duena da, gradua ez dela bete, ez ohiko deialdiko ikaslekin, ez ohiko deialdiko ikaslekin, orduan, gainditu eskero, posiblea dela gradu hori ikastea. Egia da, gradu gehienak hemen, edo gradu gehienetarako hemen 9 bat agertzen dela. Hau da, gehienak betetzen dira ohiko deialdiko ikaslekin. Baina, badago batan bat ere. Eta amaitzeko, informazio guzti hau dago gure web orrialdean. Non dago gure web orrialdea? Unibertsitateko orrialde nagusian, www.ehu.eus, eta hemen erdialdean agertzen da unibertsitatera sartzeko bideak. Orduan, hor sartu eskero, hau da gaur egun dagoen informazioa, hemen daukazue prozedura datak eta abar, hemen daukazue gutxieneko notak, gida liburua, eta informazio guztia. Hemen barruan egongo da lehena aipatu dugun ordutegia, eta abar. Eta hemen eskegiko dugu aurkezpena eta bideo, gero. Eta nire partetik hau da dena. Galderarik edo badaukazue, edo zalantzarik edo, galdetu. Bai, parkatu. Nafarroatik sartzeko, nola egin behar da? A ber, zu han ikasten duzu, Nafarroan. Orduan, proba egin behar duzuan. Bai. Eta hango notekin egin beharko duzu hemengo matrikula. Claro, nik esan dudana hori martxoaren 29 arte hori da hemen ikasten duten ikaslentzat. Zuk hori ez duzu egin behar. Orduan, egin beharko zenuke, bigarren epean, beraiek berresten dutenean, kainaren amaieran dela, 17 batera, uste dut dela, buruzari naiz, baina, orduan, epe horretan, zuk egin beharko zenuke 8 gradu hoien aukeraketa. Eta gero beste guztia berdina da. Orduan, 29 arte, martxoaren 29 arte, zuk hori ez duzu egin behar, eta epe horretan egin behar duzu. Eta zure kalifikazioa kontuan hartuko dira, beste kalifikazioa modura. Berdin da. Ponderazioetan bakarrik hartzen da kontuan selektibitatean edo sartzeko proban ateratzen dugun nota, ez batxilergoko nota. Batxilergoko nota ez du eraginik. Batxilergoko notak ez du eraginik. Batxilergoko notak eragina du sarbide notagaz kalkulatzeko hori, bider 0,6 hori. Baina ponderazioetan ez du eraginik. Hori da. Derrigorrezkoa da bete 8 ikasketak aurre matikulan? Ez. 8 arte. Posiblea da bakarri bat ipintea, 2, 3. Besterik? Ez badago besterik, eskerrik asko.
Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas y buenos días también para los que están en el Bizkaia Aretoa que nos están viendo por streaming. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Soy Osane Oroetxebarria, la directora de Acceso a la Universidad, y os voy a contar un poco cómo es el proceso de acceso, admisión e matrícula. Antes de empezar, comentaros también que la presentación que vamos a utilizar aquí y la charla que yo os voy a dar, a partir de la semana que viene estará disponible en la página web. Bueno, para comenzar, una pequeña introducción. Y en esta pequeña introducción lo primero que tenemos que decir es que el procedimiento se mantiene estable y es el mismo que el del año pasado y del anterior. Para algunos de vosotros, de vosotras, a lo mejor es nuevo, pero a lo mejor algunos tenéis ya amigos, hermanos, hermanas que han hecho la prueba hace poco, con lo cual no hay novedades. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda la información que os voy a dar es que a la hora de acceder a la universidad va a haber dos procesos diferentes. Uno va a ser el acceso y otro es la admisión. Cuando hablamos de acceso, lo que queremos decir es que cumplimos los requisitos mínimos para ir a la universidad. Y estos requisitos mínimos van a ser los mismos para cualquier universidad del Estado. Cuando hablamos de admisión, es la admisión a cada uno de los grados. Entonces, lo que yo os voy a contar aquí va a ser los criterios de admisión para los grados de la UPV-EHU. Otros grados de otras universidades diferentes pueden tener otros criterios diferentes. Entonces, primero empezaremos con el acceso y luego pasamos a la admisión. Bueno, el acceso a la universidad en este año 2019. La mayor parte de la información que os voy a dar es para alumnos, alumnas que están cursando el bachillerato, segundo de bachiller en este año 2019 y que van a obtener el título en mayo. Y también para estudiantes que están haciendo ciclos formativos superiores. Entonces, para los estudiantes, las estudiantes que están cursando ahora segundo de bachiller y que obtendrán el título en mayo, para poder ir a la universidad deben de realizar la evaluación para el acceso a la universidad, la EAU, lo que todos conocemos como la selectividad, pero el nombre oficial es evaluación para el acceso a la universidad. Y en esta prueba de evaluación hay dos fases, la fase de acceso y la fase de admisión. En la fase de acceso es lo que vamos a obtener una nota del 0 a 10, que es la obligatoria, y en caso de superar esa fase de acceso, es decir, si sacamos un 5 en esa fase de acceso, lo que nos indica es que cumplimos los requisitos para ir a la universidad, y en la fase de admisión es donde vamos a obtener la nota del 10 al 14, que dependiendo del grado tendremos una nota diferente u otra. Entonces, las calificaciones que obtengamos tanto en la fase de acceso como en la fase de admisión son válidas para cualquier universidad. Cuando decimos las calificaciones, lo que queremos decir es las calificaciones de cada una de las materias. Si yo saco un 7,5 en matemáticas, tengo un 7,5 en matemáticas para todas las universidades. Otra cosa diferente es lo que cada universidad hace con ese 7,5 en matemáticas. Unas puede que lo tengan en cuenta, otras puede que no. Bueno, ¿en qué consiste la fase de acceso? En la fase de acceso, el alumno o la alumna deberá examinarse de 5 materias cursadas en el segundo de bachillerato. Esas 5 materias van a ser 4 generales y la que le corresponda por la modalidad de bachillerato que está cursando. En las materias generales tendrá que examinarse de lengua castellana y literatura 2, lengua vasca y literatura 2, historia de España y primera lengua extranjera. La mayoría probablemente tendréis como primera lengua extranjera el inglés, pero puede que también tengáis o el francés o el alemán, lo que cada uno tenga en su matrícula como primera lengua extranjera. Y la quinta materia es la que tengáis de troncal de modalidad dependiendo del bachillerato que estéis cursando. Si estáis cursando el bachillerato de ciencias, tenéis que hacer las matemáticas 2. Si estáis cursando el de ciencias sociales, las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Si estáis cursando el de humanidades, latín. Y si estáis cursando el de artes, fundamentos del arte. Entonces, en total tenéis 5 materias de las que debéis examinaros. Una vez de que realizáis los exámenes de esas 5 materias, cada una de las materias se califica de 0 a 10. Y se califica independientemente de 0 a 10 y calculamos la calificación de la fase de acceso, que va a ser la media aritmética de esas 5 calificaciones. Para poder seguir adelante, esa media aritmética debe ser como mínimo de 4. La media de esas 5 calificaciones debe ser como mínimo de 4. Si conseguimos ese 4, calculamos la nota de acceso a la universidad, que es la que calculamos con la media del bachillerato. La nota de acceso a la universidad va a ser la calificación que hemos obtenido como media de esas 5 materias
por 0,4, es decir, esa calificación vale un 40% de la nota, y la nota media del bachillerato por 0,6. La nota media del bachillerato pesa el 60%. Y así obtenemos nuestra nota de acceso. Y para decir que hemos superado la fase de acceso, esta nota de acceso debe ser como mínimo de 5. Es decir, la media de las 5 materias debe ser como mínimo de 4 y la media de la fase de acceso, cuando la hemos ponderado con el bachillerato, de 5. Si obtenemos ese 5, entre 5 y 10 tenemos la fase de acceso superada, y esa nota que hemos obtenido ahí tiene una validez indefinida. Va a ser para toda nuestra vida académica nuestra nota de la fase de acceso. Y es válida en cualquier universidad. Esa nota va a ser la misma para todas las universidades. Bueno, en la fase de admisión. Hemos dicho que en esta fase de admisión es voluntaria y que sirve para obtener la nota entre el 10 y el 14. Aquí nos podemos examinar de hasta 4 materias troncales. Hasta 4 materias quiere decir que puede que no tengamos que hacer ninguna, o 1, 2, 3 o 4. Hasta 4 materias troncales distintas de la de modalidad. Entonces, nosotros elegimos cuáles son esas hasta 4 materias. Dependiendo del grado que queramos estudiar, elegimos unas u otras. No tienen por qué ser cursadas, pueden ser materias que os habéis preparado por vuestra cuenta. Y el ejercicio será el mismo, en caso de que sea una materia de la fase de acceso, que otros alumnos la hayan hecho en la fase de acceso, será el mismo. Y en este caso la nota solo se tendrá en cuenta si es que hemos aprobado ese examen, es decir, si como mínimo hemos obtenido un 5. Si no obtenemos un 5 no nos va a ponderar, y si tenemos un 5 o más de un 5, pues luego ya veremos qué hacemos con esa calificación. Estas calificaciones que obtenemos en la fase de admisión se usan para el cálculo de la nota de admisión, que luego vamos a ver cómo lo hacemos, y así como en la fase de acceso la validez de la calificación era indefinida, estas tienen una validez de 2 cursos académicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las materias que hagamos nosotros en la fase de acceso en este año 2019, bien en la convocatoria ordinaria o bien en la extraordinaria, nos sirven o las podemos utilizar para acceder a los grados de la universidad en el curso 19-20 y en el 20-21. A partir de entonces están caducadas. Entonces ya no tenemos esa nota hasta el 14, solo tenemos la de la fase de acceso. Bueno, ¿cómo calculamos la nota de admisión? Hemos elegido las materias que a nosotros nos interesan en la fase de admisión. Entonces, cada grado va a fijar las materias que para ese grado son importantes y los parámetros de ponderación para cada una de esas materias. Entonces, tenemos nuestra nota de acceso, que es la que hemos dicho que era de 5 a 10, y las materias que nosotros hemos elegido para la fase de admisión. Una vez que sabemos esas calificaciones, en cada grado aparecerán 2 o 3 bloques, aquí tenemos 3, pero serán 2 o 3 bloques. Las M1, M2, M3 lo que indican son las calificaciones que he obtenido en esas materias que he elegido para la fase de admisión, y C1, C2 y C3 son los parámetros de ponderación que el grado ha marcado para esas materias, que pueden ser 0,1, 0,2, 0,3. Luego veremos algún ejemplo. Entonces, con estos parámetros de 0,1, 0,2, 0,3 y las calificaciones, en esta parte de aquí es donde sumamos esos otros 4 puntos para llegar hasta el 14. Como he dicho antes, cada grado pone sus requisitos y sus materias. Otros grados de otras universidades pueden tener otros requisitos diferentes o calcular las notas de admisión de otra manera diferente. Bueno, en el caso de los estudiantes y las estudiantes de ciclos formativos, la diferencia es que no tienen que hacer la fase de acceso. Los estudiantes de bachillerato hacían la fase de acceso, los de formación, los de ciclos formativos no tienen que realizar la fase de acceso y su nota de acceso es la media que tienen en el ciclo. Y luego la fase de admisión la tienen que hacer igual, pueden elegir hasta 4 materias, se les tendrá en cuenta siempre que lleguen como mínimo al 5 y se ponderará de la misma forma que para los alumnos de bachillerato. En este caso, en el caso del alumnado de formación profesional, la familia profesional del ciclo es prioritaria para la admisión a grados. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del grado el ciclo formativo que estéis cursando, estará adscrita una familia y esa familia está ligada a una rama de conocimiento de los grados. Es decir, desde cualquier familia no puedo acceder a cualquier grado. Hay una especie de continuidad. Bueno, y tienen que hacer la prescripción en los mismos plazos que los estudiantes de bachillerato y tienen que formalizar la matrícula en los mismos plazos.
En el caso de otras vías de acceso, para estudiantes con estudios extranjeros comunitarios, bachilleratos europeos o bachillerato internacional, su nota de acceso es la que figura en la credencial de la UNED. Ellos tienen que realizar todos los trámites en la UNED y nosotros admitimos como nota de acceso la que venga en su credencial de la UNED. Lo mismo para los estudiantes no comunitarios. Lo que ocurre en el caso de los estudiantes no comunitarios, primero deben homologar el título de bachiller, solicitar la homologación y luego en la UNED la credencial. Y luego hay otro tipo de pruebas diferentes, que simplemente los voy a mencionar. Si queréis algún detalle más concreto, me lo preguntáis luego. Las pruebas de acceso para mayores de 25, de 45 y de 40 con experiencia laboral, que tienen otra prueba diferente, con otros plazos diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a la EAU. Aquí tenéis el calendario y el horario. El calendario, las fechas son definitivas, el horario es provisional. La convocatoria ordinaria será los días 5, 6 y 7 de junio y la convocatoria extraordinaria el 3, 4 y 5 de julio. Siempre son miércoles, jueves y viernes, miércoles y jueves todo el día, viernes hasta el mediodía. Las fechas no van a cambiar, lo que sí puede cambiar es la distribución horaria que está aquí. Los cuadros que están en blanco corresponden a las materias que son comunes para todos los estudiantes, los idiomas y la historia de España. Y luego en los colores está clasificado dependiendo del tipo de bachillerato. Pueden cambiar bloques de materias. Este horario es provisional porque lo hemos confeccionado con los datos que tenemos a día de hoy, pero cuando termine el plazo y ya tengamos datos definitivos, lo volveremos a revisar y puede que haya algún cambio. En cualquier caso, esto está en la página web, el definitivo lo pondremos en la página web y lo notificaremos a los centros. Bueno, como veis, la prueba empieza a las 9, pero el primer día, a las 9 menos cuarto, hay una presentación. Entonces, ¿qué tenéis que hacer el primer día, el día de la presentación? Se presentarán todos los estudiantes, todas las estudiantes que deban realizar las pruebas de la fase de acceso y deberán llevar el DNI, pasaporte, un documento identificativo y el resguardo de la matrícula. En la matrícula es donde elegís las materias que queréis realizar en la fase de acceso, de admisión, perdón. Entonces, debéis llevar ese resguardo de la matrícula. Quienes no estén matriculados no pueden realizar la prueba. Y lo que os explicarán los miembros del tribunal serán las directrices generales del desarrollo, cuánto tiempo duran, etcétera, etcétera. Y se os entregará la hoja de códigos. ¿Qué es la hoja de códigos? Vosotros en vuestra hoja de matrícula vais a tener las materias de las que os tenéis que examinar. Cada vez que hacéis un examen de una de esas materias, el código va a ser la forma de identificaros. No tenéis que poner ni el nombre, ni el número del DNI, ni nada de eso. Cada materia de la que os examináis tiene asignado un código que normalmente será de 4 letras. Entonces, ese código es el que tenéis que poner en la hoja del examen. Para cada asignatura tenéis un código diferente. Entonces, en esa primera presentación del primer día os van a repartir esa hoja de códigos. Lo que tenéis que hacer es comprobar que los datos que aparecen en la hoja de códigos, las asignaturas que aparecen en la hoja de códigos y las que tenéis en el resguardo de matrícula coinciden. Deben de coincidir. Si la matrícula está bien hecha, si habéis hecho la matrícula en plazo, etcétera, etcétera, deben de coincidir. En caso de que vieseis cualquier cosa o que os falta una asignatura, bueno, cualquier cosa, pues lo tenéis que notificar al tribunal y ellos se encargarán de ver lo que ocurre. Muy importante comprobar la matrícula. Comprobar la matrícula cuando la hacéis. Comprobar la matrícula no quiere decir comprobarla el día anterior a la prueba, ni 2 días antes a la prueba, ni 3 días antes a la prueba. El día anterior ni la semana anterior no se puede realizar ningún cambio de matrícula. Y a la hora de realizar la matrícula, cuando elegís las materias, sobre todo las de la fase de admisión, que son las que vosotros vais a elegir, tener cuidado con los nombres de las asignaturas, porque coloquialmente las llamamos de una manera, pero tienen un nombre oficial. Entonces, cuidado con eso. Por ejemplo, filosofía. Todos decimos filosofía, pero el nombre oficial es Historia de la Filosofía. Y está Historia de la Filosofía, Historia de España, Historia del Arte. Entonces, cuando vamos a elegir Historia de la Filosofía, tenemos que tener cuidado de elegir de verdad la que queremos. Y de ver que de verdad hemos elegido la que queríamos, porque luego no se pueden realizar los cambios de matrícula. Bueno, como habéis visto en el horario, en algunas franjas horarias hay más de una asignatura.
Entonces, puede que haya estudiantes que les coincida más de una asignatura en la misma, que tengan que hacer 2 exámenes en la misma franja horaria. En esos casos se lo tenéis que notificar también al tribunal, para que ellos estén informados y para que lo organicen. Y lo que se hace es, os repartirán los 2 exámenes y realizaréis los exámenes uno seguido del otro sin salir del aula. Podéis descansar entre un examen y otro, pero no podéis salir del aula porque el resto de vuestros compañeros y compañeras ya han hecho ese examen. Entonces, si queréis utilizar el descanso, lo utilizáis. Si queréis hacer un examen seguido del otro, pues lo hacéis. Pero en cualquier caso, lo tenéis que notificar al tribunal. Bueno, aspectos importantes a tener en cuenta. Comprobar con antelación los datos de la matrícula. La mayoría de vosotros, si estáis cursando en la actualidad segundo de bachiller, esta prematrícula la vais a hacer en los centros, o algunos a lo mejor ya la habéis hecho. El plazo ha empezado el 15 de enero y está abierto hasta el 29 de marzo. En algunos centros lo haréis allí, en otros centros os darán las directrices para hacerlo vosotros por vuestra cuenta, dependiendo un poco del centro. Entonces, desde el momento que tenéis las claves que os van a dar en el centro para acceder al sistema, y una vez de que accedáis con vuestra clave, vuestra contraseña, vosotros podéis seguir accediendo ahí y podéis comprobar si de verdad lo que habéis elegido para la matrícula era lo que queríais y no os habéis equivocado. Entonces, cuando decimos comprobar la matrícula, no es el día anterior, sino es ahora, hasta el 29 de marzo, y luego cuando hacéis la matrícula definitiva, a mediados de mayo. Cuidado con el móvil a la hora de hacer la matrícula. Cuidado con el móvil porque, a pesar de que para vosotros es una parte más de vuestro cuerpo y la utilizáis para todo, pues lo que comentaba antes de historia de la filosofía, historia del arte, historia de España, pues es fácil equivocarse. No perder la hoja de códigos. La hoja de códigos la tenéis que llevar todos los días, os la repartirán el primer día y luego la tenéis que llevar para todas las materias que os queráis examinar, porque ahí aparecerá la materia y el código que tenéis que poner en el examen. Comprobar cuál es el tribunal que se os ha asignado. Cada centro va a ir adscrito a un tribunal y los tribunales en el campus de Vizcaya están situados en sitios diferentes, incluso en pueblos diferentes. Unos estarán en Leioa, en el campus de Leioa, otros estarán aquí en Sarrico, otros están en Bilbao, en la Escuela de Ingeniería, y algunos están en Portugalete. Con lo cual tenéis que ver a qué centro tenéis que ir y cuál es el tribunal que os ha tocado. Y luego, si hacéis la prueba, si repetís la prueba en julio, tenéis que volver a hacer la matrícula, volver a elegir las materias, etcétera, 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 y volver a comprobar el tribunal. En julio hay muchos menos tribunales que en la convocatoria ordinaria. Entonces, puede que en junio tengamos que hacer la prueba en el campus de Leioa y en Bilbao los tribunales están en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Con lo cual, tenéis que volver a comprobar otra vez todos los datos. Bueno, una vez que hemos realizado la prueba, se publican los resultados se publicarán el jueves siguiente a la realización de la prueba y se abre un plazo para solicitar la revisión de los exámenes. Se abre un plazo de 3 días, que será el siguiente viernes, lunes y martes. Para solicitar la revisión de uno o de varios exámenes, la tenéis que solicitar en donde esté la sede del tribunal, es decir, en el sitio donde habéis hecho el examen. Ahí estará vuestro tribunal, entonces la solicitud la tenéis que hacer allí. Podéis solicitar la revisión de una materia o de todas las que queráis. Tenéis que tener en cuenta que si solicitáis una revisión de una o de varias materias, la nota puede mantenerse, puede no cambiar y puede cambiar. Y puede cambiar quiere decir que puede mejorar o puede empeorar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la revisión del examen? Solicitáis la revisión del examen y una segunda persona corrige de nuevo el examen. Un segundo corrector, correctora diferente, corrige de nuevo el examen. Lo primero que hace es comprobar que no hay errores. Errores en el sentido de que se han corregido todas las preguntas, de que la suma que se ha hecho de las calificaciones de cada pregunta está bien hecha, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay errores, corrige el examen y pone una nueva calificación. Si la diferencia entre la segunda calificación y la primera que teníais es menor de 2 puntos, la nota definitiva va a ser la media de esas 2 calificaciones. Si la diferencia es de 2 puntos o más, de oficio, sin solicitarlo, se realiza una tercera corrección por una tercera persona. Y la nota definitiva va a ser la media de esas tres calificaciones.
y con esto finaliza el proceso de revisión y se pone fin a la vía administrativa. En caso de no estar de acuerdo, podéis poner recurso de alzada a la rectora. Ese sería el siguiente paso. En caso de que se detectase algún error, que hemos dicho que es lo primero que se comprobaba, si se detecta algún error, se corrige el error. Pues, si se ha sumado mal o si se ha dejado un ejercicio sin corregir, se corrige, se califica, o sea, se corrige el error y la primera nota sería esa nueva nota corregida. Y entonces el segundo corrector empieza otra vez la segunda revisión, etcétera, etcétera. Bueno, antes de pasar a la mejora de nota. Después de finalizar el procedimiento de revisión, podéis solicitar ver el examen o los exámenes. Entonces, la solicitud para ver el examen, podéis poner ahí las materias que queráis ver y se os dará una cita, un día y una hora para ir a ver el examen. Al ir a ver el examen, lo que se hace es, se os da una copia del examen, vosotros os quedáis con la copia del examen y nosotros nos quedamos con el original. Y el ir a ver el examen, en el momento de ver el examen, solamente se os enseña el examen, no hay un corrector que explica ni nada, simplemente hay un administrativo que os da el examen, lo podéis mirar allí, podéis llevároslo y luego, si consideráis, pues poner un recurso o lo que sea. Pero el ver el examen solamente es llevaros la copia y no hay correctores que os atienden. Bueno, el procedimiento para mejorar la nota. Podéis presentaros de nuevo a la prueba para mejorar la nota, tanto de la fase de acceso como de la fase de admisión. De una de las dos o de las dos. Si queremos mejorar la nota de la fase de acceso, tenemos que volver a realizar las 5 pruebas, las pruebas de las 5 materias. Entonces, hemos dicho al principio que en la fase de acceso nos examinamos de las 4 generales más la troncal de la modalidad del bachillerato, entonces tendríamos que volver a hacer las 5 materias, se volverían a calificar, calcular la media, que sea como mínimo de 4, ponderar con la media de bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos mejorar la nota de la fase de admisión, podemos elegir la materia que queramos mejorar y haríamos ese examen, o esos hasta cuatro materias. En cualquier caso, si mejoramos la nota, tanto de una fase como de la otra, nos quedamos con esa mejor nota que hemos obtenido, y si no mejoramos la nota, nos quedamos con la primera nota que es mejor, es decir, nunca vamos a perder. En caso de que no mejorásemos la nota, nuestra nota definitiva va a ser la primera que teníamos. En el caso en que nos presentemos a mejorar la nota a una materia de la fase de acceso, pero no a toda la fase completa, es decir, vamos a subir la nota de inglés. Es una materia de la fase de acceso, pero no hago la fase de acceso completa. Y mejoramos la nota, entonces esa mejora de nota repercutirá en la fase de admisión, pero no en la correspondiente a la fase de acceso, solamente en la fase de admisión. Para mejorar la fase de acceso hay que realizar toda la prueba entera. Y en el caso de mejorar la nota, otro aspecto a tener en cuenta es que si, imaginaros que habéis realizado la EAU en la convocatoria ordinaria en junio, os presentáis en julio a mejorar la nota de alguna de las materias, de alguna fase, lo que sea, y mejoráis la nota. Esa mejora de nota se incorporará a vuestro expediente cuando finalicen todos los plazos de la convocatoria extraordinaria, y esos plazos finalizan en septiembre, con lo cual, para el primer llamamiento de matrícula, la nota que tenéis es la nota de la convocatoria ordinaria. Entonces, esa mejora de nota os vale para el siguiente año, no para este año. O en caso de que el grado al que queráis acceder no se haya llenado en septiembre, pues entonces sí se utilizaría. Pero esa mejora de nota, digamos, empieza a contar una vez de que finaliza el plazo de la convocatoria extraordinaria, que es en septiembre. Bueno, el siguiente paso sería la admisión a los grados de la UPV-HU. Lo que os voy a contar a partir de ahora son los requisitos para los grados de nuestra universidad. Entonces, es válido para la UPV-HU. Otras universidades pueden tener otros criterios diferentes. Bueno, hemos dicho antes que hacemos las materias de la fase de admisión dependiendo del grado que queremos estudiar y las calculamos con unos parámetros. Además de la nota de la fase de admisión, algunos grados tienen otros criterios adicionales y tenemos que cumplir todos los criterios. Uno de esos criterios es el bachillerato prioritario. Los grados del área de ciencias y los grados de Ingeniería y Arquitectura, excepto Fundamentos de Arquitectura, Marina y Náutica y Transporte Marítimo, tienen el Bachillerato de Ciencias como bachillerato prioritario. ¿Qué quiere decir eso? Que
un estudiante o una estudiante que tenga el bachillerato de ciencias va por delante de otro alumno que tenga otro tipo de bachillerato para acceder a estos grados, aunque ese otro alumno tenga mejor nota de admisión. Primero van todos los que hayan cursado el bachillerato de ciencias y se quedan plazas los que no han cursado el bachillerato de ciencias. Para los grados del área de ciencias y de ingeniería y arquitectura. Ahora veremos un ejemplo. Y luego además hay algunos grados que tienen otras pruebas específicas. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Todos los grados de la UPV-HU, bueno, los grados de cualquier universidad en general, están ordenados o clasificados, mejor dicho, en 5 áreas. Artes y humanidades, ciencias, ingeniería y arquitectura, ciencias sociales y humanísticas. Entonces, hay 5 tablas de estas dependiendo de cada una de las áreas. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar estas tablas? Hemos dicho que tenemos la nota de acceso y luego hemos elegido unas materias para la nota de admisión y esas materias tienen unas ponderaciones. Cada grado va a tener 2 o 3 bloques, que lo tenemos indicado aquí con estos colores, rojo, azul y verde. Entonces, cada bloque lo que indica es las materias que están con ese color, están dentro de ese bloque de ese color, tienen un número encima, que puede ser 01, 02, 03. Entonces, la nota que yo obtengo en las materias de ese bloque me pondera con ese 01, 02 o 03. Por ejemplo, estudios ingleses. Imaginaos que queremos estudiar estudios ingleses. La primera columna, bachillerato prioritario. No, es decir, independientemente del bachillerato que estemos cursando, partimos todos de las mismas condiciones. En el bloque rojo, para los estudios ingleses, tenemos solamente la lengua extranjera con 02. Hemos dicho antes que la lengua extranjera puede ser inglés, francés o alemán, pero aquí el asterisco nos indica que inglés, es decir, solo pondera con el 02 el inglés. Si en nuestra fase de acceso hemos realizado alemán, porque nuestra matrícula, porque estamos cursando alemán o estamos cursando francés, en la fase de admisión, y queremos estudiar estudios ingleses, en la fase de admisión tenemos que hacer el examen de inglés, porque de las 3 lenguas extranjeras solo pondera el inglés. La nota que obtengamos, siempre que sea como mínimo de 5, la multiplicamos por 0,2. En el grupo azul tenemos, en los estudios ingleses, tenemos el latín, que pondera con 0,1. Entonces, la calificación de latín por el 0,1. Siempre como mínimo de 5. Si es menor de 5, no se multiplica. Si saco un 3, no es 3 por 0,1. Si saco un 3, es 0. Y luego en el bloque verde está lengua castellana y literatura y lengua vasca y literatura. En este bloque hay 2 materias. Siempre que en un bloque haya más de una materia, se cogerá de todas las materias que haya ahí la mejor calificación. Es decir, entre la lengua castellana y la lengua vasca, la mejor calificación que yo tenga por 0,1. Y así calculamos nuestra nota de acceso, de admisión para los estudios ingleses. Por ejemplo, si quisiésemos hacer traducción e interpretación, en este caso solo tenemos 2 bloques. Bueno, no hay bachillerato prioritario y hay 2 bloques, rojo y azul. En el rojo, de nuevo, está la lengua extranjera con 0,2, pero no tiene asterisco. Entonces, lo que quiere decir es que ahí ponderan cualquiera de las lenguas extranjeras que tengamos, inglés, francés o alemán. Y si tuviésemos más de una, la mejor de las que tengamos. Y en el bloque azul está el latín, la lengua castellana y la lengua vasca. De nuevo, la mejor de esas 3 por 0,2. Por ejemplo, un grado de la rama de ciencias, la geología, tiene bachillerato prioritario, con lo cual tengo que cursar el bachillerato de ciencias. Si no, los demás bachilleratos van detrás. En el bloque rojo tenemos la geología y la química. De esas 2 materias, puede que tenga las 2 materias o puede que solamente tenga una. Si tengo una, la que yo tenga, si tengo más de una, la mejor, por 0,2. En el bloque azul tenemos la física y las matemáticas 2. Si he cursado el bachillerato de ciencias, las matemáticas 2 las tengo, ya he hecho el ejercicio de matemáticas 2 en la fase de acceso, no lo tengo que volver a hacer. Y si hago el de física, la mejor de las 2 con 0,1. Y en el bloque verde, en este caso, tenemos la biología, el dibujo técnico, la lengua extranjera y la lengua vasca. De nuevo, la mejor de las que tenga por 0,1. En el caso de los dobles grados, aquí por ejemplo sería física e ingeniería electrónica, calculamos la nota de admisión para cada uno de los grados simples. Calcularíamos la de física, calcularíamos la de ingeniería electrónica y cogeríamos la mejor de las 2 para el doble grado.
Por ejemplo, otro ejemplo diferente, psicología. En psicología también hay 2 bloques, pero en este caso las ponderaciones son 0,3 y 0,1. El anterior era de 0,2 y 0,2. No tiene bachillerato prioritario. En el bloque rojo están biología, historia de la filosofía, matemáticas y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Si he cursado el bachillerato de ciencias o el de ciencias sociales, una de estas 2 la tengo ya hecho el examen, no tengo por qué hacer más. En cualquier caso, la mejor de estas notas por el 0,3. Y en el bloque azul tenemos lengua castellana, lengua extranjera y lengua vasca. La mejor de las 3 por 0,1. Y en el caso de... aquí está, perdón. Para los grados de educación, tanto educación infantil como educación primaria, es el único caso en el que una materia aparece con 2 colores, que es la lengua vasca y literatura. ¿Qué quiere decir que tiene 2 colores? Que está en 2 grupos. Está en el bloque verde y en el bloque azul. Entonces, si es la mejor del bloque verde, se coge la nota de euskera. Y si es la mejor del bloque azul, también se vuelve a coger la nota de euskera. En cada uno de los bloques por el 0,1. En uno de los bloques está con la lengua castellana, en el otro bloque está con la lengua extranjera. Entonces, siempre cogemos la mejor de cada bloque. Y en este caso, si la misma materia es la mejor de los 2 bloques, se coge la misma 2 veces. Bueno, entonces, así calcularíamos nuestra nota de admisión. Hay grados que además tienen una prueba propia, que son el caso del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el grado de Traducción e Interpretación, los 2 del campus de Álava. Tienen una prueba propia que tiene sus propios plazos de matrícula, etcétera, etcétera. Y en este caso las pruebas no se califican con una nota, sino con apto o no apto. Y en el caso de estos 2 grados, el requisito es doble. Por un lado tenéis que probar esta prueba y por otro lado tenéis que conseguir la nota que tenga ese grado. Las 2 cosas. Y por último, otro criterio nuevo para el curso 19-20 es la admisión al grado de medicina por idioma. Para el curso 19-20, cuando elijáis los 8 grados, aparecerá medicina en castellano, medicina en euskera. Podréis elegir uno, el otro o los 2. Para el grado de medicina en castellano no hay ningún requisito adicional. Para el grado de medicina en euskera, tenéis que acreditar un nivel B2 de euskera cuando confirméis la prescripción. La confirmación de la prescripción, luego lo mencionaremos, la tenéis que hacer a finales de junio, cuando ya sabéis la nota. Entonces, en ese momento es cuando tenéis que acreditar el nivel B2. Para el alumnado que esté cursando modelo D, ese nivel lo tiene ya acreditado porque con el título de bachiller les dan el nivel B2, con lo cual con eso ya vale, no tienen que presentar ningún certificado adicional. Y para el resto del alumnado tendrá que presentar pues, la acreditación correspondiente. Bueno, una vez que tenemos la nota de admisión, ¿cómo se ordenan? ¿Cómo tenemos que hacer para el procedimiento de matrícula? En todas las universidades públicas hay 2 cupos. Uno es el cupo de general y otro es la reserva del cupo. El alumnado de bachillerato de ciclos formativos y los que tengan estudios extranjeros vais todos en el cupo general. Y luego la reserva de cupo es para otras vías de acceso, como pruebas de mayores de 45, 25 y 40, personas con discapacidades, deportistas de alto nivel y titulados universitarios. Lo que a nosotros nos interesa es esto. Entonces, se ordena a todo el alumnado que esté aquí según su nota de admisión. Entonces, hay un ordenamiento para cada grado. Para cada grado, con mis calificaciones, como para cada grado ponderan materias diferentes, yo puedo tener distintas notas de admisión. Para un grado puedo tener una, para otro grado puede que la nota sea diferente. Entonces, para cada grado se ordenan en función de la nota de admisión. La mayoría de vosotros estaréis realizando lo que hemos comentado antes en los centros o habréis realizado o lo vais a realizar pronto, la prescripción y la matrícula. El plazo comenzó el 15 de enero y finaliza el 29 de marzo. Entonces, tenéis que, en esto que vais a hacer ahora en los centros, o los centros os dirán las directrices a seguir, podéis prescribiros de hasta 8 grados. No es obligatorio poner los 8, hasta 8 grados. Ordenados según vuestra preferencia, según lo que queráis estudiar. Imprescindible, según lo que queráis estudiar, no según la nota que creáis que vais a sacar. Lo que queráis estudiar. Si lo que queréis estudiar es un grado que tiene una nota de corte muy alta, pero es vuestra primera opción, esa es la que tenéis que poner en la primera opción. La segunda, vuestra segunda opción, etc. Eso lo vais a hacer ahora hasta el 29 de marzo. Una vez que
finaliza la prueba, las notas son definitivas, etcétera, etcétera, hay que confirmar la prescripción a finales de junio y en esa confirmación de la prescripción podéis cambiar los grados, cambiar el orden que tengáis o podéis dejarlo todo como está. Si no queréis realizar ningún cambio, es obligatorio entrar y darle a guardar y volver a salir. Si no hacéis nada, porque no queréis cambiar nada, si no hacéis nada, no os van a llamar para realizar la matrícula. ¿Por qué? Porque desde el 29 de marzo que habéis hecho vuestra primera prescripción, que es provisional, hasta finales de junio, puede que no aprobéis el bachillerato, con lo cual ya no vais a hacer la prueba. Puede que aprobéis, pero decidáis hacer otros estudios y no vais a hacer la prueba. Puede que hagáis la prueba, pero os vais a estudiar a otro sitio. Con lo cual, la única forma que tiene el sistema de saber de que seguís interesados en lo que pusisteis hasta el 29 de marzo es que volváis a entrar y, aunque no cambiéis nada, le deis a guardar. Con lo cual, si queréis cambiar, evidentemente vais a entrar y lo vais a cambiar, y si no queréis cambiar, tenéis que entrar y dejarlo como está, pero tenéis que entrar. Una vez que finaliza ese plazo de confirmación de la prescripción, ya empiezan las ordenaciones para la matrícula y ya no se puede realizar ningún cambio, ni de orden ni de grado. Bueno, ¿cómo es el procedimiento del llamamiento de la matrícula? Hemos dicho que se ordenan a los alumnos y las alumnas según la nota de admisión del grado. Dependiendo de las plazas que se oferten para ese grado, se ordenarán y se llaman a ese número de plazas. Entonces, se publica un primer listado de admisión en el que a cada estudiante se le adjudica una cita para ir a realizar la matrícula. A cada estudiante se le adjudica una única plaza y se le cita un día y una hora para realizar la matrícula. La matrícula de primero es presencial, es decir, tenéis que ir a hacer la matrícula al centro donde vayáis a estudiar. Si es del campus de Vizcaya, pues donde sea, si es del campus de Guipúzcoa o el de Álava, en el centro que vayáis a estudiar. A partir del segundo ya la matrícula es online, pero la matrícula de primero es presencial. Bueno, entonces se os da una cita para la matrícula. Una vez que tenéis esa cita para la matrícula, quedáis en lista de espera en los grados que estén anteriores al que os hayan citado para realizar la matrícula. Es decir, si a mí me llaman del grado que yo tenía en tercer lugar, estoy en lista de espera de los dos anteriores, de mi primera opción y de mi segunda opción, y puedo ver en qué puesto estoy en la lista de espera, y me quitan de la lista a partir del tercero. O sea, a partir del cuarto quedo excluido de esa lista. ¿Por qué? Y ya no me van a llamar. ¿Por qué quedo excluido de esa lista? Porque la universidad me ha ofrecido, dentro de los requisitos que yo cumplo, es decir, dentro de la nota que yo tenía, de mis opciones, la mejor de las opciones. No cumplo los requisitos para la primera, no cumplo los requisitos para la segunda, pero cumplo para la tercera. Entonces me llaman de la tercera. Y a partir de la cuarta, como los he ordenado en orden de preferencia, el sistema entiende que prefiero la tercera antes que la cuarta, con lo cual ya me he matriculado en lo que yo quería. Con lo cual, a partir de la cuarta no me llaman a llamar. Me pueden llamar de las anteriores, no de las siguientes. Por eso es imprescindible el orden. Bueno, estos llamamientos, la lista se publica en la página web con nuestros datos para identificarnos, accedemos y vemos la fecha y la hora de matrícula que nos han adjudicado y también podemos ver si estamos en la lista de espera en qué puesto estamos. En caso de que estemos pendientes de una matrícula en otra universidad pública, nuestra matrícula será condicionada. Puede que estemos pendientes de que nos llamen para hacer una matrícula en otra universidad pública que pueda que tenga plazos diferentes, etcétera. Entonces, la matrícula es condicionada y dependiendo de que si luego voy a esa otra universidad o no, pues ya pasará a ser definitiva. Bueno, un ejemplo del orden, de por qué es imprescindible el orden de preferencia. Imaginaros que dos alumnos Una y Leire quieren estudiar medicina. Su primera opción es medicina y si no les diese la nota, enfermería. Entonces, a la hora de hacer la prelación de los 8 grados, pues Unai ha puesto primero enfermería y segundo medicina, en la confirmación de la prescripción. Y Leire ha puesto primero medicina y segundo enfermería. Se hace el primer llamamiento de la matrícula y la nota de corte de medicina es un 12,3. Ellos tenían un 12,2. Como no llegan a esa nota, no les llaman para medicina. Pero en la nota de enfermería es un 10,2 y como si cumplen el requisito les llaman para matricularse de enfermería. Les dan la cita y se matriculan. Como Leire era su segunda opción, a partir de la tercera le van a excluir de la lista y queda en la lista de espera para medicina. Como Unai es su primera opción, queda excluido a partir de la segunda, con lo cual
su matrícula ya es definitiva. Ya no le van a llamar de ningún grado más para hacer la matrícula. Finaliza el primer plazo de matrícula y quedan vacantes en medicina. Entonces vuelven a reordenar los que quedan y la nota bajaba a 12,1. Como Leire cumplía los requisitos y estaba en lista de espera, le van a llamar, se anulará la matrícula de enfermería y le llamarán para hacer la de medicina, pero aún ahí ya no le van a llamar. Con lo cual, imprescindible el orden en el que de vuestra preferencia. Bueno, para acabar, un par de datos sobre la oferta de grados, las novedades que hay para el curso 19-20 y las notas de corte. Para el siguiente curso académico 19-20, la UPV-HU oferta nuevos 5 doble grados. 3 en el campus de Álava, 1 en el campus de Guipúzcoa y otro en el campus de Vizcaya. En Álava se ofertan el doble grado de Farmacia y Nutrición y Dietética, ADE con Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información y ADE con Mecánica, Ingeniería Mecánica. En Guipúzcoa se va a ofertar además Derecho, que hasta ahora solamente existía en el campus de Vizcaya. El curso que viene también estará en Guipúzcoa. Y en Vizcaya, Gestión de Negocios y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El grado en Gestión de Negocios es el que se cursa en el Cano y el de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el campus de Leioa. Por eso aquí aparece Bilbao y Leioa. En el caso de estos 2 dobles grados del campus de Álava, ADE con las 2 ingenierías, tanto la informática como la mecánica, a la hora del cálculo hemos dicho que el cálculo de la nota de admisión se calcula cada una de las notas de los 2 grados. Aquí las ingenierías, tenéis que tener en cuenta que las ingenierías tienen bachillerato prioritario. ADE no tiene bachillerato prioritario, pero las ingenierías sí. Con lo cual, ese requisito también hay que tenerlo en cuenta para este doble grado. Bueno, lo que hemos comentado del grado de Medicina en euskera y en castellano, y en el curso 19-20 en el campus de Álava desaparece el grado en Educación Infantil en castellano. Se mantiene la rama de euskera y desaparece el grado de Educación Infantil en castellano. Esas son las novedades en cuanto a la oferta de grados. Las notas de corte. Bueno, las notas de corte son lo que coloquialmente nosotros conocemos como el 12,7, el 8,3, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en esas notas de corte, aparte de esa nota, hay más información. En realidad, la nota de corte tiene 10 dígitos, lo que nosotros conocemos como nota y otros 5 números por delante, que lo que nos indican es la prioridad. Entonces, esto también nos da información y tenemos que saber un poquito qué es lo que quiere decir. Bueno, además de la nota que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos dicen estos 5 dígitos? Bueno, básicamente lo que tenemos que saber es si el primer número que aparece aquí es un 9 o no es un 9. Si es un 9, indica que esta nota, la nota de corte, es la nota de la última persona que se ha matriculado y que aprobó en la convocatoria ordinaria la EAU. Es decir, el 9 lo que indica es convocatoria ordinaria. Entonces, si aquí, por ejemplo, aparece un 7,23, quiere decir que el último que se matriculó aprobó la prueba en la convocatoria ordinaria y tenía de nota de corte tenía de nota de admisión 7,23. Y todos los demás matriculados tienen como mínimo esa nota. Si no es un 9, no es de convocatoria ordinaria, es otro tipo de cosas. Con lo cual, la nota que esté aquí puede que yo haya aprobado en la convocatoria ordinaria y tenga menor nota que la que aparece aquí, pero voy a entrar. Por ejemplo, el grado en Química en la Facultad de Química en el campus de Guipúzcoa tiene como nota de corte 8,178 y el primer número es un 9. Entonces, la nota de corte es la nota de la convocatoria ordinaria, digamos. Tengo que sacar una nota como mínimo de 8,2 más o menos y aprobar la EAU en la convocatoria ordinaria. Es decir, se ha llenado el grado con todos los con estudiantes de la convocatoria ordinaria. En este caso, por ejemplo, el grado en Administración y Dirección de Empresas, también en el campus de Guipúzcoa, la nota es más alta que el anterior, es 8,58, pero el primer número no es un 9. Con lo cual, si apruebo la prueba en la convocatoria ordinaria, aunque tengan peor nota que esto, voy a entrar. Y en el caso de que no aparezca nada, eso quiere decir que todavía hay plazas libres que no se ha llenado el grado ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria. Es decir, con aprobar la prueba ya vale.
Bueno, y por último, toda esta información, la presentación que he utilizado aquí, la charla que la están grabando, a partir de finales de la semana que viene estará disponible en nuestra página web. Si entráis en la web de la universidad, ehu.eus, en el centro, en el apartado de acceso a la universidad, tenemos toda esta información. Esta es nuestra página web. Entonces, aquí tenéis las notas de corte, la guía de acceso con toda la información detallada, los procedimientos con los plazos, el horario provisional que hemos comentado antes, etcétera, etcétera, etcétera. Los plazos de prescripción, de confirmación de la prescripción, todo tipo de información, nuestro contacto, etcétera. Y bueno, por mi parte esto es todo. Si queréis hacerme cualquier pregunta o tenéis cualquier duda. Si en la tabla de ponderación a mí me aparece que me pondera matemáticas, por ejemplo, para la fase de admisión tengo que apuntar para que luego me ponderen o directamente me la cuentan. No, como si has hecho bachillerato de ciencias, la tienes hecha en la fase de acceso, entonces no la tienes que volver a elegir en la fase de admisión, porque ya la tienes hecha. Si no has hecho el bachillerato de ciencias, sí la tienes que elegir en la fase de admisión, porque habrás hecho otra troncal de modalidad. Entonces, si tengo más de una que me pondera de las obligatorias, aun y todo puedo hacer de la fase de admisión hasta 4. Sí, puedes hacer hasta 4. Gracias. Y puede que no necesitéis hacer ninguna. Hay grados que todas las materias que ponderan son materias de la fase de acceso. Entonces, podéis llegar al 14 solamente con las 5 materias de la fase de acceso. Quería preguntar, a ver si se sabe cuándo es después de saber la nota de selectividad y todo eso, ¿qué días se hacen las citas para confirmar las matrículas a la universidad? Una vez de que te llaman para realizar la matrícula. Sí, ¿qué días son? Pues a ver, empiezan a mediados de julio, a mediados de julio, pues el sábado anterior se publican las citas y entonces la primera matrícula suele ser lunes, martes, miércoles. Dependiendo de la cita que te den, te darán la cita un día de esos. Si quieres lo miramos luego ya la fecha concreta. Mediados de julio. Muchas gracias. Este método de admisión a la universidad también se aplica si, por ejemplo, haces la selectividad en otra comunidad autónoma o... ¿Pero quieres acceder a los grados de aquí? Sí. Sí. Si tú haces la prueba en otra comunidad, tú tienes tu fase de acceso, tus materias de admisión y esas calificaciones te ponderan como... Sí, con los requisitos de aquí, pero el 7,5 de física te pondera con el parámetro correspondiente, sí. Si yo, por ejemplo, estoy cursando unos estudios en el Conservatorio de Música de aquí, de Sarrico, solamente sumarían algo, podrían sumar algo a la nota a la media que tengo si estoy en el bachillerato, o si quiero hacer artes, si estoy en el bachillerato de artes, ¿no? O si estoy en otro bachillerato también podría contar algo. ¿Las materias dices que estás cursando aquí? Sí. De esas no te pondera ninguna. Vale. A lo mejor en otros grados de otras universidades sí, porque a lo mejor tienen otra oferta de grados que nosotros no tenemos. Hola, mira, en este caso es un alumno del Colegio Alemán del año pasado que terminó en junio, no ha hecho la selectividad porque no hace falta para... ¿Ahora? Sí. Sí, mejor. Un alumno del Colegio Alemán que terminó el año pasado, no ha hecho la selectividad porque no hace falta para acceder a la universidad ni española ni alemana a la selectividad. Entonces, sí tendría que subir nota en esas asignaturas que dices para el grado de acceso. ¿En qué asignaturas? Porque el bachiller alemán no es concreto, ciencias, letras, es un poco genérico. ¿A qué asignaturas se puede presentar para subir la nota en el grado de acceso? En la admisión a las que él quiera, dependiendo ¿Cualquiera? de lo que quiera, sí. O sea, todas las que son... Hasta 4, un máximo de 4. Vale, pero todas las opciones quiere decir que no tiene que ser ciencias, letras, pues No, puede que sea una que él no la ha cursado, porque no sé si es la que quiera. Cualquiera de ellas. Sí. Vale, muchas gracias.
Yo quería saber, por ejemplo, cuando tú eliges las 8 opciones, por ejemplo, si te cogen en la segunda o en la tercera, ¿es obligatorio matricularte para que te pongan en la lista de espera en la primera opción, que eres la que tú quieres? Sí. ¿Es obligatorio? Si no vas a matricularte, pues ya no te vuelven a llamar, porque puede que te hayas matriculado en otro sitio. O lo que ¿Es sea. obligatorio Sí, matricularte? sí, es obligatorio matricularte. Vale, y la otra pregunta que quería hacer es con respecto a la subida de nota. Si tú te presentas a subir nota, empieza a contar a partir del año que viene, del curso que viene, ¿no? Entonces, el curso que viene, si tú has subido la nota, te falta poco para la nota de corte en concreto del grado que quieres hacer, entonces en el próximo curso es seguro que te cogen, ¿no? Porque se guarda esa nota. Depende cómo quede la nota de corte para ese grado. Claro, puedes, pero quiero decir ¿Seguro? que sí, Es mucho decir. pero si te acercas, te falta poco para la de... Claro, puedes subir. A ver, si tú mejoras la nota, depende cómo haya quedado ese grado al que tú querías acceder, que no has accedido, y depende de la nota que tengas tú, tendrás más posibilidades para el año que viene o menos. Es que eso, de un año a otro, las notas cambian muchísimo. Pueden cambiar muchísimo. O no, pero pueden cambiar. Con lo cual, el que tú subas la nota y cumplas con los requisitos, tú imagínate que quieres acceder a un grado que tiene un 12,1 y te has quedado con un 12, entonces no has accedido. Mejoras la nota y sacas un 12,2. No quiere decir que el año que viene con ese de 12,2 vas a entrar, porque la nota de corte es la de este año. Para el año que viene, a lo mejor sube al 12,3 y te vuelves a quedar fuera. O sea, seguro no es. Seguro no es. ¿Y entonces qué tienes que hacer, por ejemplo? Porque ya tienes hecho la prueba de selectividad y todo. ¿Qué haces Pues si no cumples el requisito de la nota, no vas a poder acceder a ese grado. Sí, pero no te puedes presentar, por ejemplo, en la fase de admisión. Sí, presentarte, sí, a volver a subir, y eso sí, puedes presentarte, sí, eso sí. Vale, pues eso es lo que quería saber, gracias. Si yo, por ejemplo, en una de las de admisión quiero subir nota en euskera, por ejemplo, ¿contaría como una de las asignaturas de admisión o tendría que hacer todas las asignaturas de acceso otra vez? Si solo quieres subir la nota de euskera, puedes hacer solo la de euskera. Y te contará la mejora para la parte de admisión, pero no para la de acceso. Vale, gracias. Has dicho que estaban ahora los plazos de matrícula abierto hasta el 29 de marzo. ¿Es para la EAU y para la prescripción de los grados? Las dos cosas. Sí, pero eso lo hacen en el centro, ¿eh? Sí, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, para las dos cosas. Diferentes. Sí. Son dos procesos diferentes. Vale, gracias. ¿Alguna cosa más? Sí, perdona. Para la fase de admisión, quiero decir, por ejemplo, en las que ya haces en la fase de acceso, que a veces en algunas carreras tienes como ponderación en... Si no estás seguro, porque claro, para que te cuente tienes que llegar al 5, ¿verdad? Si no estás seguro si vas a llegar, imagínate que te ha salido muy mal uno. ¿Puedes volver a hacer en admisión, por si acaso? No. O sea, tienes que contar con la que has hecho, ¿no? No, porque el examen solo se hace un día, a esa hora. Ese es el examen que has hecho. Vale, Entonces, vale. No. Sí, un momento. Si os parece, es que ahora hay otra charla aquí, tienen que entrar. Entonces, si queréis, vamos fuera y seguimos fuera ya hasta cuando queráis. ¿Vale? Más que nada para dejar el sitio libre.